La pobreza nos puede conducir a problemas ambientales, los problemas ambientales nos pueden conducir a situaciones de pobreza y desigualdad. Hoy día vamos a tener charlas justamente en estas dos dimensiones, y créanme que hemos traído charlistas de súper buen nivel y de la cual estoy súper orgulloso de que hayan aceptado venir a conversar con ustedes. El primero de ellos es Rodrigo Jordán. Rodrigo es una figura nacional, principalmente por su vida asociada a la escalada. Rodrigo lideró varias expediciones al Everest, entre ellas la primera en hacer cumbre, y ha desarrollado todo un mundo empresarial en torno a esa vida al aire libre y a llevarnos y conducirnos a encontrarnos en ese espacio a través de la empresa vertical. Pero además Rodrigo es profesor de esta universidad, o fue, es ingeniero químico, se doctoró en la Universidad de Oxford, donde desarrolló una tesis asociada a temas de pobreza y después volvió a Chile y dentro de su espacio y su vida pública ha sido presidente de la Fundación para la Superación de la Pobreza, donde hoy día es director, y hoy día está dirigiendo una fundación de los parques, ¿no? ¿Cómo se llama la fundación? Amigos de los Parques. Así que sin más preámbulos, les dejo a Rodrigo, que tiene una charla estupenda que escuchar y que tiene todo un recorrido y una historia para poder hablarnos con propiedad de lo que significa la pobreza y qué es lo que es la pobreza. Rodrigo. Muchas gracias. Ya, primero agradecerle a Juan Carlos y al curso por invitarme. Esto no es un tema normalmente que uno hable en clase y en una sala como esta, ¿no? Normalmente la hablo en oficinas, en grupos de trabajo de 6 o 7 personas, en el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Hacienda, en las fundaciones, etc. Normalmente no expone sobre temas de pobreza. Pero ya lo hice el semestre pasado, el año pasado, y ahora lo estoy haciendo de nuevo por la invitación de Juan Carlos, porque tenemos la preocupación, y la tengo yo como Osvaldo Larrañaga, que es el profesor que va a venir a hablar después de desigualdad, y puede ser que algunas cosas nos crucemos un poquito. En Chile ya no se habla de pobreza como se hablaba hace 20 o 25 años atrás. Si ustedes miran las campañas municipales, las campañas hoy día futuras de gobernador, incluso las presidenciales, el tema de pobreza no es un tema importante. De alguna forma tenemos la sensación, sobre todo los que estamos en élites como nosotros, que el tema de la pobreza ya está, si no solucionado, en fuertes vías de solución. ¿Sí? Entonces no hay tema público. Cuando yo partí en estos temas en la década del 80, el tema en Chile, el 87, el año 1987, la mitad de la población de Chile era pobre, con datos específicos y datos duros, ¿sí? Y por tanto, el principal problema era la superación de la pobreza. Hoy día, al parecer, no es tal. O por lo menos eso es lo que hay en la imagen pública. De hecho, cada vez que entra un ministro nuevo al Ministerio de Desarrollo Social, nos pregunta en la Fundación de la Solución de la Pobreza, ¿ustedes qué hacen? Porque es como entendido que la pobreza está superada. ¿Ya? Voy a tratar de decir lo que está pasando con la pobreza en Chile. Y para eso, voy a usar lo que usé en esta historia que les voy a contar. Este cerro se llama Ama Dablam, es el cerro sagrado de los Sherpas en el Himalaya, y como es sagrado, nosotros planificamos una expedición y la única forma de hacer esta expedición era hacerla en conjunto con los Sherpas, que son un pueblo que vive en Nepal, ¿sí? Y por tanto había que pedir permiso, nos demoramos un par de años en conseguir los permisos y finalmente los teníamos y era una expedición codirigida entre chilenos y Sherpas. No me pregunten en qué idioma hablábamos, pero nos entendíamos, ¿sí? Y estábamos todos perfectos, esto fue el 2010, y nos íbamos, el 15 de marzo del 2010 nos íbamos al Himalaya, ¿sí? Sin embargo, el 27 de febrero, y ustedes se acordarán, vino el terremoto y el maremoto, y probablemente muchos de ustedes, siendo más jóvenes, fueron a ayudar y colaboraron en tratar de solucionar esa historia. Yo era presidente de la Fundación de Superación de la Pobreza. Si ustedes se acuerdan, el maremoto o el terremoto fue a las 3 de la mañana del día sábado, o sea, del viernes para el sábado a la noche. El domingo ya estábamos en el sur, una caravana de héroes de la solidaridad, como les digo yo, Benito Baranda, el cura Berrío, Mario Kreuzberger, etc. Y nos fuimos a dar cuenta de lo que estaba pasando, ¿sí? Y era un desastre bastante grande.
mucha pérdida material, pérdidas de vidas humanas, murieron cerca de 500 personas en ese evento, pero mucho más grave, no es que la vida humana no tenga valor, pero eran los daños materiales y sobre todo lo que más nos impactó a nosotros era la falta de gestión. O sea, llegábamos a los municipios, a las ciudades, a Concepción, a Constitución, y no había nadie a quien preguntarle. No había un intendente, no había un gobernador, no había un alcalde, no estaban, simplemente no estaban, ¿sí? No había gestión de esta tragedia tan grande. Entonces me volví a Santiago y le dije a los cabros, a mis compañeros de expedición, ¿sabéis qué? No nos podemos ir. Sería un acto, por lo menos mezquino, de partir a subir un cerro en Nepal cuando hay tanta necesidad en Chile. Y sobre todo, una necesidad material. Y nosotros teníamos eso. Teníamos en las camionetas cargadas con carpa, anafre, etc. Listos para campamento. Bueno, lo que la gente necesitaba era precisamente eso. Y partimos al sur. Nos concentramos en algunas comunidades, mucha gente fue a ayudar, nosotros no somos los únicos, fuimos parte de un montón de organizaciones, pero aquí estamos en esta organización, la señora que está ahí con anteojos se llama Carola Aburto, era la jefe de una de estas comunidades. Entonces nosotros rápidamente, en menos de una semana, teníamos resuelto la emergencia. Habíamos puesto unos polietilenos, habíamos recuperado unos muebles, una mesa, un comedor, unas letrinas, estanques para el agua y por lo menos ya la gente podía sobrevivir, ¿sí? Faltaba mucho para el proceso de reconstrucción y todo eso que viene después, pero el tema de la emergencia estaba bastante resuelto. Entonces a las 2 semanas de resolver esos problemas, me voy y me acerco con la señora Carola y le digo, Carola, nos vamos. Ya hicimos la emergencia, ahora viene el proceso de... No, ustedes no se pueden ir, me dice. ¿Cómo no? No se pueden ir porque ustedes nos han acompañado. Nosotros, porque somos montañistas, nomás, nos gusta quedarnos ahí, entonces acampábamos con ellos y por tanto comimos con ellos, tomábamos desayuno con ellos, tomábamos té y la lluvia y qué sé yo qué, y por tanto nos relacionamos con ellos y los acompañamos en el dolor y sufrimos con ellos y nos cayeron algún par de lágrimas llorando por las pérdidas que habían tenido. Entonces dijo, no se pueden ir. Entonces, ok, nos quedamos, otro mes más, llegaron las mediaguas, en ese minuto en Chile no había planificado que se construyeran mediaguas, el Hogar de Cristo dijo no hay más mediaguas, había planificado, tuvo que construir 40.000 mediaguas de la nada. Le dijimos a los cabros del techo, dejen las mediaguas aquí, nosotros ayudamos a construirlas, ustedes van a ayudar en otras partes, y les ayudamos a construir las mediaguas, ya. Pasaron mes y medio y ya estaban realmente, entre comillas, realmente bien. Todavía faltaba volver a sus casas y qué sé yo, pero estaban relativamente bien, con luz, con agua, con baños, etcétera. Entonces fui donde la Carola de nuevo y le dije, Carola, nos tenemos que ir, ahora sí que sí, pues, si nosotros trabajamos y hacemos cosas. No se pueden ir. No, ustedes se han acompañado, no sé qué. Cuento corto, nos quedamos 18 meses. 1 año y medio nos quedamos. Ahora no nos quedamos todos y cada uno de nosotros, sino que éramos un grupo de 12, nos hacíamos turnos y entonces siempre habían 2 o 3 de nosotros y los otros veníamos, hacíamos nuestras cosas, clases, trabajar y partíamos para allá, etcétera. Además incorporamos nuestras familias, etcétera. Pero en ese intertanto ya no había mucho más que hacer porque había que esperar la reconstrucción. La reconstrucción es mucho más demorosa por los títulos legales de los sitios, la reconstrucción, etcétera. Entonces llevábamos proyectores como estos, mostrábamos películas, hacíamos juegos, etcétera. Estando en eso, mis compañeros de montaña, que tenían distintos títulos, algunos son profesionales, otros son técnicos, pero tenían otras preocupaciones, no eran como yo preocupados de pobreza, nos unía el tema de la montaña, pero no el tema de la pobreza. Me preguntaron, Rodrigo, esto es bien increíble. Habían tenido experiencias durante esos 2 meses de percatarse lo que significaba vivir en pobreza, y me preguntaron, bueno, ¿qué es esto de la pobreza? Porque a ellos, el 2010 ya les empezaba a ocurrir esto de que hay una cierta sensación de que la pobreza está, si no solucionada, en vías de solución fuertemente en Chile. Y que los temas que persisten son los temas de desigualdad, que son distintos. Pobreza y desigualdad son distintos. Yo voy a hablar de pobreza, Osvaldo Larrañaga va a hablar de desigualdad. Entonces les dije, mire, partamos por esto. ¿Por qué hay esta sensación de que la pobreza ha ido desapareciendo? Porque es verdad. Si ustedes toman la forma de medir pobreza que teníamos hasta el 2011, la pobreza ha ido disminuyendo violentamente. Como les decía,
El año 87, el 48%, la mitad de la gente era pobre. Finalmente después, con la vuelta a la democracia, con el desarrollo económico, cayó violentamente la pobreza, salvo que ya en los últimos años, del 2006 al 2011, ya se empezó a hacer más refractaria. Una pobreza que llamamos más dura, ya no se solucionaba solamente con desarrollo económico. Pero había un tema allí, y es cómo se mide la pobreza. Cuando hago esto en cursos más chicos les pregunto ahora, ¿cómo se mide la pobreza? ¿Alguien sabe de la sala? Es el índice multidisciplinar de la pobreza. Creo que con eso lo están midiendo al menos para los ODS y ver cómo el avance antes era netamente monetario. ¿Ya? Está bien, más o menos. Hay dos mediciones de la pobreza. Una, que es la que se hacía hasta aquí, que es la medición de pobreza por ingresos. ¿Saben lo que es la encuesta CACEN? La encuesta CACEN es la encuesta de caracterización socioeconómica nacional, la encuesta más grande que se hace en Chile. Se hace cada 2 años, antes se hacía cada 3 o cada 5, pero ahora se hace cada 2 años, y se encuesta a 100.000 hogares en Chile, aproximadamente. ¿Sí? Y se hace una caracterización social y económica. Ya hay un módulo de salud, un módulo de trabajo, un módulo de vivienda y un módulo económico. Y se ordena a las familias según su ingreso económico, desde los más pobres hasta los más ricos. ¿Ya? Y por tanto sabemos el ingreso que tiene la población en Chile, estadísticamente. Y comparamos ese ingreso que tiene la familia con la satisfacción de necesidades básicas. Alguien dice que para que una familia no sea pobre necesita esta cantidad de alimentación, esta cantidad de ropa, esta cantidad de dinero para la movilización, necesita, etc. Y eso se forma en unas canastas, literalmente canastas, y se les pone un valor en el mercado y se ve qué ingreso es capaz de comprar esas canastas de satisfactores básicos. Esa es la teoría. ¿Cómo se obtiene la canasta de alimentos? Se obtiene de la Organización Mundial de la Salud, que dice que una persona, un adulto, para vivir normalmente necesita X calorías al día. ¿Ok? Supongamos 1.200, 1.500, 2.000 calorías diarias. ¿Sí? Ojo, no son las mínimas para no ser pobre en calorías, ¿cierto? Son las mínimas de salud. ¿Cómo entrego yo esas calorías? Te puedo entregar una botella de whisky, pues, bueno. Entonces, no es una canasta real. La canasta tiene que estar construida con elementos reales que venden en Vicuña Maquena. ¿Sí? Entonces, hay una encuesta paralela, que es la encuesta nacional de consumo, y se le pregunta a la gente qué consume. Y se cruzan estas dos encuestas y se genera una canasta más o menos real, que tiene pan, leche, Coca-Cola, no Coca-Cola Diet, Coca-Cola, etc. Y que cuesta hoy día, en valor de hoy día, 80.000 pesos mensuales por persona, y ya vamos a ver que no es tan claro por persona, pero más o menos en eso. Entonces, la canasta de satisfacción de alimentos que yo necesito significa que una persona necesita 80 lucas para poder comer. ¿Y qué pasa con todo lo otro? ¿Qué pasa con todas las otras necesidades? Vestuario, movilización, etcétera, educación, etcétera. Bueno, no se determina físicamente cuántas camisas o cuántos pantalones necesita una persona, sino que, de nuevo por encuesta de consumo, se hace una proporción entre la canasta de alimentos y todo lo demás. Cuando se hicieron estos cálculos, la canasta y la encuesta del consumo venía de 1987 y no se había cambiado hasta el 2007. O sea, 30 años después, seguían con los mismos patrones de consumo, como si Chile no hubiese cambiado. Y Chile cambió, cambiaron los patrones del consumo, y por tanto hoy día lo que una familia gasta 1 en alimentos y 2 en todo lo demás. Antes gastaba 1 en alimentos y 1 en todo lo demás, hoy día gasta 1 y 2, entonces hay una proporcionalidad distinta. Todo esto es para decirle que esto no es una cosa absoluta de
de que uno busque en una enciclopedia. Es un acuerdo que se ponen los cientistas sociales, los antropólogos, los economistas, los ingenieros, en que le ponen valor a esto. Y es susceptible de muchos cambios. Pregunta, ¿cuántos pantalones necesita un adulto al año para no ser pobre? El mínimo número de pantalones. 3. Ya, tengo 3 por aquí. ¿Quién más dice? 5 dicen por allá. 2. Y eso es. Y ustedes están igual que los grandes antropólogos y con doctorado en Oxford, bueno, y los cientistas sociales. Igual. Dicen, no, 3, pues, bueno. Eso cuando dicen, no, 2, pues, bueno, si es pobre. O sea, no estamos hablando de comodidad. ¿Para qué decir 5? Ya te parecís rico. El problema está, este es el problema, que si ustedes dicen que es 2 o es 3, y esa es una discusión que tiene muchos elementos sociológicos, antropológicos, ingenieriles y economistas, pero si son 2 o 3, ¿cuánto vale un pantalón? También es difícil, ¿cierto? Ya, vamos a hacerla fácil, 6 lucas, para hacerlo fácil. ¿Sí? 6 lucas significa 500 pesos al mes en vestuario de pantalones. Si pongo 2 o pongo 3, si pongo 3, el valor de la canasta me sube en 500 pesos. Entonces, en vez de costar 80.000 pesos, vale 80.500. ¿Cierto? Si eso es así, porque los ingresos son muy planos en los primeros deciles de la población, entran en pobreza 40.000 o 50.000 personas. Por una discusión que tuvimos aquí, de un pantalón o 2 pantalones. Y por tanto, metes en pobreza a 40.000 o 50.000 personas más. ¿Sí? Entonces, hay un tema con los ingresos que es bastante importante. Y el otro tema es que antes se hacía la pobreza individual, nosotros dijimos que la pobreza se vive en familia. Entonces, la línea de la pobreza, esto es 2017, en la última CACEN, para una persona que vive sola es 158.000 pesos al mes. Necesita 158.000 pesos. Con todas las dificultades que ese dato contiene. Finalmente, a mí me tocó presidir una comisión donde habían antropólogos, donde habían cientistas sociales, donde habían ingenieros, donde habían abogados, donde habían hombres, donde habían mujeres, donde habían pobres, donde habían ricos, donde había todo tipo de diversidad. Y nos pusimos de acuerdo que estos son los valores. ¿Sí? Para una persona, 158, pero para 10, no es 10 veces. Porque en el hogar, voy a decirlo en castellano antiguo, donde caen 6, ya cae un séptimo, bueno, y le da y lo que sobre, ¿cachai? Hay economía de escala, ¿sí? Y hay marginalidades. ¿Dónde está la concentración? Es mirarlo aquí. 417.000 pesos necesita una familia para no ser pobre, una familia de 4 personas. El promedio en Chile de la familia está en 3,9, depende del sector socioeconómico, pero está casi justo en 4. En los pobres está en 4,2, en las familias más ricas está en 3,8. Pero básicamente 4. Entonces, una familia normal de 4 personas necesita un ingreso superior a 417.000 pesos para no ser pobres. Y ojo, la línea de pobres extremo es 278.000 pesos, que ya no te alcanza para toda tu satisfacción, pero sí te alcanza por lo menos para satisfacer la alimentación. No solo la comida, sino que lo que necesita para cocinar, porque necesita una cocina, necesita energía, etc. Entonces, esos son 278.000 pesos. Esos son los pobres extremos, que ni siquiera me alcanza para comer bien. ¿Ya? Eso se grafica así. Nosotros hicimos ese cambio entre el 2011 y el 2013. Estas son las distintas encuestas CACEN que se hacen cada 2 años. Y pudimos reconstruir para atrás con esos nuevos parámetros hasta el 2006. Más para atrás ya no se puede hacer porque las CACEN hacían otras preguntas. Entonces, esta es la nueva curva de la caída de la pobreza en Chile. Esta, la que yo les mostré al principio, ya no corre porque se hacía con otros parámetros. Entonces, ha caído la pobreza, sigue cayendo. Con todos los que sale más cara la canasta, con todas las consideraciones, igual, volviendo a la pregunta inicial, bueno, la pobreza sigue cayendo en forma importante. Yo solo tengo una cierta vergüenza, es la palabra, de ese 2,3%. Ese 2,3% son 400.000 personas.
más o menos, ¿sí? Que viven como pobres extremos, o sea, ni siquiera les alcanza para satisfacer sus necesidades básicas de alimentación. 400.000 personas son 5 o 6 estadios nacionales de gente, ¿sí? Que no están aquí, no están en esta universidad, no están en este sector, pero están, existen, ¿sí? Entonces, tenemos un problema muy importante. Ahora, todo eso es medido por ingresos, ¿sí? Pero cuidado, que hay diferencias regionales, ¿sí? Esta es la pobreza por ingreso, la media es 8,6, pero miren la Araucanía y sobre todo miren Ñuble, que es la región recién creada, ¿sí? El 16% de la gente vive bajo la línea de la pobreza y la Araucanía es la más alta. Entonces, ojo, que la Araucanía no es solo un problema de origen de las personas, sino que también es un problema social y económico, ¿sí? Donde la mayor cantidad de gente pobre vive. Miren Magallanes, 2,1, ¿sí? O sea, la variedad regional es muy importante. Pero esta es la que más interesa. Esta es la curva de la CACEN, que son los ingresos. Están hechos por deciles, ¿sí? Este es el 10% más pobre y el de allá es el 10% más rico, ¿sí? Y estos son los ingresos del trabajo, no los ingresos totales de la familia, los ingresos del trabajo. Porque aquí faltan, sobre todo en estos sectores, los ingresos de los subsidios. Y allá faltan los ingresos de rentas, ¿sí? Yo soy dueño de un departamento, me pagan un arriendo y por tanto tengo un ingreso extra que no es ingreso del trabajo. Pero esto es ingreso del trabajo. El primer decil, el promedio del ingreso de la familia son 70.000 pesos. Y ojo, necesitamos 400. Entonces viene toda la redistribución de ingresos, vienen todos los subsidios que existen, ¿sí? Y sube. Esos son los ingresos monetarios. Y ya sube, es impresionante, sube a más del doble. O sea, la gente del primer decil, del decil más pobre, tiene grandes ayudas del gobierno, ¿sí? Del Estado, de todos nosotros pagados con nuestros impuestos. Pero así todo no es suficiente para salir de la pobreza. Ojo, y eso también es importante, en el 10º decil el ingreso familiar es de 3,2 millones de pesos. Yo no quiero preguntarles a ustedes cuánto es el ingreso familiar de las familias en que ustedes viven, ¿sí? Pero hay mucha gente en esta sala que sus ingresos están en el 10º decil o en el 9º. Si están en esos deciles, en Chile, están claramente en el 5% de mayores ingresos del mundo. O sea, si tomamos la población del mundo y miramos los ingresos de toda la población mundial, si usted, su familia, está en el último decil o en el penúltimo decil, están en el 5 o en el 6% más rico del mundo. Esto es importante para que no reclamen más de nada, puta, ni del Gran Santiago, ni de nada. Porque ustedes son una élite mundial, no solo chilena, mundial. ¿Ya? O sea, es importante lo que estamos hablando. Entonces, estos son los ingresos. Ya. Todo está perfecto, todos los ingresos. Ojo, solo un dato. El 80% de los trabajadores en Chile gana menos de 300 lucas. El 80% de los trabajadores gana menos de 300.000 pesos. ¿Sí? Y ahí están las curvas y eso la presentación se las voy a dar y la van a mirar. Ahora, este dato es súper importante porque los gobiernos, independientes de Bachelet, de Piñera, de Lago, terminaron de hacer esto. Nosotros como Fundación de la Pobreza le exigíamos a los gobiernos que hicieran dentro de la encuesta CACEN unos parámetros panel, que es decir, cuando a mí me cae la encuesta CACEN, me cae, tengo que ir a mirar la casa número cuánto, en la calle La Florida, no sé qué. Si no hay nadie en esa casa, tengo que volver al computador, no puedo ir a la casa del lado, porque estadísticamente tiene un reflejo. Nosotros le pedíamos que en todas las encuestas CACEN, a un porcentaje de las familias fuera la misma, cosa de poder mirar la evolución de la pobreza de esa familia. ¿Estamos? Porque si no es una foto nomás. Ahora se toma, la encuesta CACEN se toma en noviembre, diciembre y enero. Noviembre y diciembre este año se toma en enero y va a salir el resultado el próximo año y va a ser la encuesta 2019, aunque el resultado sale en el 2020 porque fue tomada en 2019. Se saca una foto de esa familia,
Pero nosotros lo que queríamos es que le preguntaran a la misma familia. ¿Y qué pasó? Esto que está aquí. Yo le pregunto a una familia y resulta que esa familia clasifica, porque no tuvo ingresos los últimos 3 meses, clasifica como pobre. 2 años después, o 3, porque era el momento que hacía cada 3 años, le pregunto a esa misma familia y por alguna razón alguien ha encontrado una pega y tuvo ingresos, entonces ya no es pobre. En esa foto. Pero a la tercera CACEN resulta que perdió la pega y volvió a ser pobre de nuevo. ¿Me explico? Entonces quiere decir que la familia fue pobre, después no fue pobre, después fue pobre. Cuando uno hace ese cálculo y lo hace con esas encuestas CACEN, pero después Alberto Hurtado lo hizo con las últimas encuestas, se da cuenta que el 33% de las familias fue al menos pobre una vez durante ese periodo de tiempo. Y por tanto la familia se siente extremadamente vulnerable. Y el 3% fue siempre pobre. ¿Qué quiere decir con esto? Que el 36% de las familias fueron pobres alguna vez en los últimos 10 años. Y es un dato completamente distinto al 8,6. Como este dato no es tan bueno en términos de política, se acabaron las encuestas panel. El gobierno no hizo nunca más encuestas panel. Y todos los gobiernos, por iguales, por parejo. ¿Sí? Porque es mejor el dato de 8,6 a un dato como este. Nosotros en la Fundación hemos hecho encuestas y más o menos el 25, el 26% de las familias en Chile se consideran pobres. Y se consideran pobres por esto mismo, porque de repente están en situación de bonanza porque la persona tiene trabajo, después no tiene y cae en pobreza. ¿Ya? O sea, hay un tema de mayor número. Esto no lo quiero tocar porque lo va a tocar Osvaldo Arrañaga, son los índices Gini de desigualdad, es la charla de desigualdad, así que lo van a ver con él y esto también. Lo que sí me interesa es que cuando trabajamos con el gobierno respecto de había caído tanto la pobreza y por tanto ya el problema de la pobreza no era tal, era porque como estábamos midiendo la pobreza, si uno pone una barra muy baja nadie es pobre, si la pone muy alta todos son pobres. Sí, depende de dónde ponga la barrera, ¿cierto? Donde ponga la línea de la pobreza. Pero los ingresos ocultan otras dimensiones de la pobreza. Yo siempre pongo este ejemplo. Los pescadores artesanales al sur de Tocopilla. Los pescadores artesanales al sur de Tocopilla tienen los ingresos, los tienen, porque pescan, pero no tienen acceso a buena salud, los niños tienen acceso a buena educación, los viejos no tienen acceso a jubilaciones, etc. Entonces hay otras dimensiones de la pobreza. No es solo la dimensión de ingresos. Miren este dato. Esto es el sueldo esperado, esto en 2015, no es tan bueno, pero se mantiene igual la proporcionalidad. El sueldo esperado según los años de educación que tú tengas. Si tienes 8, terminas educación básica, o si tienes 12, terminas la educación media, el sueldo esperado no es muy distinto. 250, 230 a 280 mil pesos. Por tanto, ¿qué hace un niño de Los Muermos? Los Muermos quedan en la región de los lagos. Cuando llega a 8º año básico y sabe que no va a poder seguir a la educación superior. Se sale, pues, bueno. Le calcula la TIR y la BAN a esta historia, al tiro. No tiene ningún sentido que yo me quede otros 4 años estudiando, que además no recibo ingresos durante esos años para tener un sueldo esperado muy poco importante. Lo que me importa sí es la universidad, y esto te lo dice un taxista. Cuando uno se sube, pregúntele siempre a un taxista cuando se sube a un taxista, ¿dónde están los niños? Y las caras les cambian y dicen, no, mi hijo está estudiando en la educación superior o mi hijo no está estudiando en la educación superior. Porque todos saben esto. La educación superior te entrega la posibilidad de un ingreso mucho más alto. Entonces, ¿qué ocurre? Esto. Que en Putre, que en Los Muermos, que en Carahue, que en Los Lagos, la gente, que son lugares rurales o de pequeñas ciudades muy pequeñas, los cabros se salen y no van al colegio. A diferencia de Las Condes y de Providencia. Por eso es que la solución del problema educacional es un problema integral. ¿Sí? Entonces, en esta discusión que está ahora en este minuto, que salió recién, respecto de
¿Qué pasa con el alumno que está en gratuidad y que no termina su carrera en el periodo que está diseñado? Pierde la gratuidad, eso según la ley. O sea, cuando yo estudio ingeniería, 5 años dura la carrera. Si me demoro un semestre más, ese semestre más no es gratuito, lo tengo que pagar entero. Entonces están reclamando los rectores de la universidad, decirle, mire, eso no puede ser, porque en promedio, los alumnos se demoran un 25% más del tiempo que establecen las carreras. ¿Qué contesta la ministra? La ministra dice, no tengo dinero para hacer eso, lo que tengo que preocuparme es la educación básica. No es la respuesta adecuada. La respuesta adecuada es que tengo que mirar esto integralmente, sistémicamente, desde el jardín infantil hasta la educación superior. ¿Sí? Eso en educación. Miren en vivienda. Esto lo discutimos con Juan Carlos Largo. Esto fue, y ojo, está tomado del 80 al 2001. O sea, los últimos 10 años de la dictadura y los primeros 10 años de democracia, para que no me digan aquí que tenéis color político. No, parejito. ¿Sí? ¿Cuál es la situación de la política de vivienda? Yo tengo un subsidio, le tengo que dar un subsidio a la gente más pobre. Ese subsidio tiene una cantidad X de plata. ¿Qué le decidimos? Decidimos, bueno, lo que tenemos que gastar la plata es en la calidad de la vivienda, que la vivienda sea lo mejor posible, ¿sí? Lo más sólida posible. Entonces, como tengo que gastarme la plata en eso, tengo que gastarme la menor plata posible en el terreno. ¿Dónde están los terrenos más baratos? En las partes externas de la ciudad. Y ahí están todas las soluciones habitacionales en la periferia de la ciudad. ¿Sí? Y eso parejo en los últimos 30 años. Miren este cuadro comparado con este otro. Este es la Dirección de Seguridad Ciudadana, el 2003, son las denuncias por violencia intrafamiliar. Donde está más rojo, más intenso, donde está menos rojo, menos intenso. Ojo, en el barrio alto no es que no haya violencia intrafamiliar, lo que pasa es que se declara menos en Carabineros. Estas son las declaradas en Carabineros, las acusaciones en Carabineros. Y si miran y hacen una transposición de los mapas, es bien notorio. Cuando nosotros decidimos hacer una política de vivienda, construimos una vivienda, pero no construimos un barrio. Y ese barrio tiene problemas de educación, tiene problemas de maltrato familiar, tiene problemas de drogadicción, etc. Ojo, y no se trata del barrio alto y esto es La Pintana, la Florida. Miren el llano. El llano, ¿conocen el llano? ¿Alguien es del llano? El llano tiene todo. Está bien establecido como hábitat humano. Tiene todo, tiene supermercado, tiene hospitales, tiene clínica, tiene peluquería, tiene carabineros, tiene policía, tiene todo. ¿Sí? Y por tanto, el problema aquí es que se construyeron, y esto lo acabo de hacer, lo hice en Google, ¿cierto? Barrios cafés, pues. O sea, ese es un barrio Las Condes, sacado por Google, y ese es un barrio de La Pintana. Perdón. Y después viene esto. ¿Dónde está la densidad ocupacional? ¿Dónde están los trabajos? ¿Dónde está la oferta de trabajo en Santiago? En el centro de Santiago. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es tan importante el Transantiago? ¿Y por qué es importante que sea bueno el Transantiago? Porque lo que hace es que acerca a la gente que vive en el perímetro de la ciudad a sus pegas. Y aquí tienen un profesor experto en el tema. Entonces, cuando el Transantiago es bueno o es malo y me demoro 3 horas o 1 hora y media, me cambia la vida a mí completamente. ¿Sí? En términos de trabajo. ¿Qué ocurre con esto? Ocurre un circuito de exclusión, ¿no es cierto? Porque yo tengo brechas en educación, en trabajo, en vivienda. Y las graficamos así. Segregación residencial, como ya la vimos por la ubicación de la segregación territorial, segregación educacional. Lo que hacemos es aislar a los pobres. Y esto es increíble en Santiago especialmente, pero ocurre en las grandes ciudades de Chile también. Pregúntele al padre Felipe Berrío, en Antofagasta, en La Chimba. ¿Sí? La Chimba está afuera,
de la ciudad de Antofagasta, ¿sí? Hay una subcultura de la pobreza. Si uno trae, si Juan Carlos invita a un rector de una universidad, cualquiera de Inglaterra, y llega al aeropuerto SCL, que está medio malo porque lo están construyendo, pero lo están arreglando, y lo trae por la carretera de la Costanera Norte, y lo lleva a Plaza Perú, al Hotel W, y lo invita a comer por ahí, y le saca después, y lo saca de vuelta, el gallo cree que está en Suiza, po. O sea, Chile es el país más desarrollado que existe. Estamos tremendamente segregados, ¿sí? Y esto, Juan Carlos es experto, sector oriente, dan todas las inversiones y no el resto de la ciudad, ¿sí? Ahora, hay cosas más críticas todavía. ¿Dónde va la gente que vive en esos sectores, que tiene poco capital humano, poco capital social, a pedir ayuda? Entonces hicimos una encuesta. En los últimos 2 años, ¿dónde ha acudido usted para obtener ayuda? Fíjense lo importante que son las municipalidades. Por eso es que los alcaldes son unas suertes de reyes, ¿sí? Y si uno va a las municipalidades de los municipios de Santiago, los más pobres, y va a La Pintana, bueno, la Florida, ¿para qué decir? La Florida es una ciudad completa, van y ahí la imagen es una señora con una guagua, sentada en un banco, esperando alguno de los famosos subsidios que el gobierno entrega. Y aquí viene lo peor de todo. La pregunta es a la gente que vive en pobreza, oye, ¿cómo los describen, cómo se ven ustedes descritos por los medios de comunicación? Entonces fuimos y le preguntamos a la gente que vive sin hogar, en las hospederías del Hogar de Cristo, ¿cómo se ven ustedes en la televisión? Y ellos dicen que la televisión, los medios de comunicación nos representa como delincuentes, como drogadictos, como sucios y ordinarios. No estoy diciendo que no haya, ¿no? Los sectores de escasos recursos van a haber delincuentes, hay drogadictos y hay drogadicción. Pero no me digan que en el barrio alto tampoco. En el barrio alto ha habido lo mismo, ¿sí? Hay delincuentes, hay drogadictos y hay que no se bañan, ¿sí? Entonces, esto es lo importante. Nosotros, con este cambio de mirada, logramos, esto es re importante, hace 25 años atrás, cuando empezamos con la Fundación de Solución de la Pobreza, el 70% de la gente te lo preguntabas por qué alguien pobre, y es pobre porque es flojo, porque no quiere trabajar. Y eso no es así. Tiene que ver con todas estas condiciones donde nosotros tenemos alejado de la ciudad, tenemos marginado, tenemos sin educación, etcétera, digamos, ¿sí? Entonces, ojo con los juicios que hacemos de los que vienen. Y trabajamos justamente para incorporar esto otras dimensiones. Y este fue un trabajo que nos tomó 3 años. Ahí llegó Osvaldo Larrañaga, que va a ser la otra parte de esta charla. Trabajamos juntos, pero con otras personas en la comisión, y fuimos agregando otras dimensiones de pobreza, en educación, en salud, en trabajo, en vivienda, en redes y cohesión social, ¿sí? Con distintas ponderaciones y con 15 parámetros a medir. Por eso que la CACEN es de las encuestas más poderosas que hay en Chile, porque tiene que preguntar por todos estos parámetros. No los voy a latear porque esto es bien técnico, pero si uno tiene deficiencias en esto, cae en lo que llamamos una pobreza multidimensional. Y eso es lo que usted decía. Ahora, eso es relativamente nuevo, ¿sí? Las 3 dimensiones las impulsamos primero, y las últimas 2 entraron en el 2017 y las otras en el 2015. ¿Sí? ¿Y qué hace eso? Hace que los observatorios, que la gente que está preocupada de estos temas, ya no solo va a preguntar al ministro de Hacienda cuándo el próximo bono para mejorar los subsidios y los ingresos monetarios, sino que vean educación, salud, trabajo, etc. ¿Sí? Si se acuerdan, esta es la caída por ingresos. Miren lo que pasa cuando miramos la pobreza multidimensional. Bastante distinto, ¿sí? Entonces, ojo, la pobreza ha caído porque la medimos como ingresos. ¿Y cómo la medimos por ingresos? Si tenemos otras concepciones de pobreza, entonces no ha caído tanto. Muy por el contrario, en el 2017 estaba con 4 dimensiones, en el 2015 no es que haya subido porque hay un cambio de dimensiones, pero se mantiene casi estática en las últimas 2 CACENes. Yo me atrevo a pronosticar que cuando venga la CACEN 2019, que vamos a tener el resultado el próximo año,
esas columnas no van a bajar mucho. ¿Por qué? Porque las dimensiones de multidimensionalidad son algunas bien duras de bajar. Seguridad social, por ejemplo, todo el tema de las pensiones. El tema de las pensiones se va a demorar mucho en mejorarse, y por tanto no tiene impacto sobre una encuesta que hacen sobre otra. La escolaridad pasa lo mismo, los años de escolaridad de la gente. Las generaciones nuevas tienen la escolaridad, pero las antiguas no. Entonces va a haber que esperar, y esto lo digo con bastante dramatismo, que los más viejos se mueran para mejorar ese índice. Entonces sigue habiendo, y ya empiezan a acercarse las cifras, un 20% multidimensional, un 30% panel, un 25% de que la gente dice que es pobre, o sea, por ahí anda. ¿Sí? Entonces es una cifra importante de la gente que está en pobreza. Esto solo para mostrarles la diferencia en las distintas regiones. La azul es la multidimensional, la roja es la de ingreso. Y solo para mostrarles estar para acá, ingreso es activamente baja, cuando uno le pone la multidimensionalidad sube violentamente a un 24,9%. Entonces, es muy sensible el tema de la pobreza a lo que entendemos por pobreza. ¿Sí? ¿Qué me dicen a mí cuando me están hablando de pobreza? Y esto es lo que yo le describía a mis compañeros cuando estábamos trabajando en ese campamento en el momento del terremoto y el maremoto. Quiero ir terminando y les voy a mostrar un par de videos. La pobreza es falta de libertad, finalmente. ¿Sí? Miren este dato. Esto es, frente a la pregunta, mirando el rumbo que ha seguido su vida, ¿usted cree que ha sido el resultado de lo que me tocó vivir nomás poco? El estrato socioeconómico bajo, el 64%. O sea, cuando ustedes le preguntan a la gente del estrato socioeconómico bajo, ¿qué vida vive usted? La que me tocó vivir nomás poco. No tengo la posibilidad que tenemos todos los que estamos en esta sala de escoger el tipo de vida que voy a tener. Pues si a ustedes no les gusta la carrera que están estudiando, se pueden cambiar de carrera, si no dan el trabajo que están, se pueden cambiar de trabajo, etc. A la gente pobre eso no es, entonces es falta de libertad. Por eso es que yo siempre muestro esta foto, ¿cierto? Sobre todo para ustedes que en algún momento dado de su vida van a tener poder de decisión en empresas, en el gobierno, en organismos no gubernamentales, etc. ¿Le va a devolver el control de su vida a la gente cuando ustedes tomen su decisión o es solamente un ejemplo de caridad? ¿Sí? Eso lo dijo Mahatma Gandhi en su momento. Entonces, miren este ejemplo que es un pequeño video. Itong lugar namin, Sitio Maligaya 2, San Vicente, San Pedro, Laguna. Siyempre, alam mo naman, ganitong lugar, squatter area, tabing release, dikit-dikit ang bahay. Madilim talaga rito sa lugar ko na to. Wala kami dito sa loob, lagi kami sa labas. Nadadapa kasi madilim, yung dadaan mo, hindi mo alam, may nakaharang. Tutulog na lang ako, wala ilaw eh. Ang tawag nila sa akin dito si Mang Dimi Solar. Napaliwanag ko yung mga bahay nila madilim. Bubutas ka ng yero, lalagay mo yung bote, lagyan mo siya ng sealant, bago lagyan mo siya ng tubig na mineral, lalagyan ng sunrocks. Bago kabit mo sa bahay, lagyan sealant mo para hindi tumulo. Ganun lang kasimple yun. Dating ganito, ito kadilim nung bago ko pagkapitan. Ngayon, nung kapitan ko na, ito na ang liwanag niya. Yan ang liwanag. Pumili po ako kasi bote lang, tubig. Maliwanag na yung bahay mo. Umaba yung ano ko, binayaran ko ngayon. Simula nung makabitan ako dito. At saka itong solar bottle bulb na to, hindi mainit. Dahil sa buti na yan, sa solar na buti na yan, gumanda ang araw namin. Ang nalagyan na namin ito ay bali 643. Gusto nga namin tuloy-tuloy para marami nga matulungan mga tao rin na yung maliwanagan mga bahay nilang madidilim. Parang katulad na rin ng bumbilya. Yung dati natin nakakalimutan at pakinabangan na ngayon. Eso es para la iluminación en San Pedro Laguna. No les voy a mostrar este video, pero lo hicieron después en la noche, porque eso mostraba en el día.
lo hicieron con circuito eléctrico, pero solo quiero terminar mostrando esto. Lo que uno se da cuenta y lo que yo le decía a mis compañeros de montaña es que los pobres tienen activos significativos. ¿Sí? Tienen activos, ¿sí? Son capaces de resolucionar sus problemas. Cuando a uno le preguntan en las organizaciones qué es lo más rico que tiene una empresa, una organización o un gobierno, es su gente, ¿sí? Y puede ser que tenga acceso a innovador, pero lo que importa es su gente. Las personas que viven en pobreza son parte de nuestro recurso más importante. En Chile, cuando me dicen cuáles son los recursos, los mineros, los pesqueros, los fitos, está bien, pues son recursos naturales, pero el recurso más importante que tenemos es nuestra gente. Y si tenemos un 20% de gente en pobreza, estamos perdiendo un tremendo recurso, el capital humano que tenemos. Y esto es increíble, porque esto de demostrar que la gente tiene activos, siempre muestro este video que me va a demorar 2 minutos, pero es importante. Mi nombre es Ada Maribel Ríos Bogado, tengo 13 años y toco el violín. Me llamo Juan Manuel Chávez, más conocido como Baby, tengo 19 años y toco el cello. Este cello está hecho de una lata de aceite, la madera tirada en la basura y las clavijas son de una vieja cuchara para golpear la carne y para hacer el ñoquis. Y suena así. Una comunidad como Caldeura no es un lugar para tener un violín. De hecho, un violín cuesta más que su casa. En ese grupo acá mismo encontramos el colador de violín. Y de ese empezamos los instrumentos reciclados. La familia que acá vive recicla todo lo que hay en la basura y se vende. No pensaba antes que yo voy a hacer ese instrumento. Y me siento demasiado feliz cuando estoy viendo a un niño que está tocando un violín reciclado. Cuando ya escucho el sonido del violín siento como mariposas en el estómago, así una sensación que no sé cómo voy a explicar. La orquesta de instrumentos reciclados es una orquesta que toca instrumentos hechos con la basura. 1, 2, 3. Y mi vida sería... Sin la música estaría decoreíble. La gente se da cuenta que no tenemos que tirar la basura muy fácilmente. Y no tenemos que desechar a las personas muy fácilmente. Entonces lo que dice el profesor es que no tenemos que tirar la basura, no tenemos que desechar a las personas muy fácilmente. Y ese es el tema que tenemos hoy día en el tema de la pobreza. Quiero terminar con esta fotografía. Cuando estábamos en ese lugar y después de todas estas conversaciones con la gente, con mi equipo de trabajo, este cabrón se llama Vladimir Fernández y era padre del Hans, no estaba casado con la mamá del niño, pero pololeaban y vivían juntos. Y él se quería quedar siempre a trabajar con nosotros, a ayudarnos a arreglar el campamento, etc. Pero estaba estudiando para agendarme, ¿sí? Entonces lo mandábamos a estudiar, no lo dejábamos. Y se iba llorando, se iba choreado. La vida de él es muy jodida porque
Su papá era un alcohólico, la mamá se murió de cáncer, etc. Entonces tenía afecto por su familia. Pero sí, esta foto está tomada 2 años después, cuando nos invitaron a la entrega de las casas definitivas. Volvieron abajo al lugar donde estaban, con las casas reconstruidas, etc. Entonces se hizo una gran fiesta de reconstrucción. Y él está ahí y ahora tiene pega. Trabaja de gendarme, se casó con la mujer y tienen al Hans ya bastante más crecido. Entonces, mucho más importante que haberles ayudado a reconstruir una casa es que les dimos las herramientas para salir para adelante. La pobreza, como la entendemos muchos, es una pérdida absurda de talentos, de capacidad emprendedora, de capacidad de innovación, etc. Cuando uno considera a los pobres y no los ve como un problema, sino que los ve como una fuente de oportunidad, el mundo entero puede cambiar. El banco microempresa del Banco Estado, eso fue lo que hizo. Bancarizó a pequeños empresarios que tenían un taller de bicicleta, tenían una pequeña panadería o una pescadería, etc. Los bancarizó, les prestó la plata y los armó como el banco de los pobres de Muhammad Yunus. Uno tiene que confiar más en eso y activar los activos que tienen los más pobres.